Bienvenidos y bienvenidas a este video de definiciones de las cartas Gypsy Witch Fortune Telling Cards que vimos en el video pasado. En este video me voy a enfocar únicamente en la traducción literal de cada una de estas cartas. Vieron ustedes que las cartas vienen con el dibujo, el inserto de la baraja francesa o de póker y viene también una pequeña descripción en inglés. Entonces lo que voy a hacer es traducir carta por carta y de esta manera vamos a tener un video con todas las definiciones de este mazo. Veamos entonces qué nos dicen las cartas una por una. Bien, aquí tenemos la número uno, la carta del sol. El sol cerca significa felicidad y popularidad. Cerca de las serpientes, ratones y el lado oscuro de las nubes presagia contrariedad. La luna cuando está cerca es un buen presagio, predice fortuna. Cuando está lejos revela tus secretos. La casa denota éxito en todas las empresas. Si la situación actual es desagradable, entonces el futuro será feliz y próspero. También predice matrimonio. La llave cerca es un claro augurio de éxito, pero si está rodeada de cartas desafortunadas, el pronóstico será enfermedad. Carta número 5, el árbol. El árbol es buena salud. Cerca de las flores, el cumplimiento de sus más grandes anhelos. La carta número 6 es la carta del ataúd. El ataúd predice enfermedad aguda o pérdida de la propiedad cuando está cerca de la carta de la persona. Cuando esta carta está lejos, es probable evitar dicho mal. Carta número 7. El ramo de flores es un indicio absoluto de una vida larga y feliz. Si los niños están cerca, honores y fama extraordinarios. Carta número 8. La guadaña presagia decepción y cuando está cerca del ataúd presagia una muerte temprana. Carta número 9. Los pájaros significan una terrible desgracia y enemigos feroces cuando aparecen cerca. Si están lejos de la carta de la persona con las cartas 7, o sea, el ramo, la carta 16, el barco, 12, niños o 22 libros de por medio, es una oportunidad para advertir dicho maleficio. Aquí tenemos la carta del cerdito, la carta del cerdo, bien sea cerca o lejos, es una profecía de suerte fenomenal y gran abundancia, grandes honores y la obtención de todas las ambiciones. La carta 11 es la carta del zorro y esta carta nos dice que si está muy cerca augura deshonestidad de parte de los conocidos que buscan traicionarte. Distante, esta carta representa menos peligro. La carta número 12 es la carta de los niños y esta carta significa disposición amistosa o dulzura. Aquí tenemos la carta de la serpiente y esta carta indica enemistad y calamidades. El grado se va a determinar por la distancia de esta carta y la carta de la persona. La carta número 14 es la carta del jinete y esta es una carta de un signo seguro de buenas noticias, a menos que esté al lado de la carta número 6, que es la carta del ataúd, o la carta 8, que es la carta de la guadaña, la carta 11, que es el zorro, o la carta 13, la serpiente. Aquí tenemos la carta y esta carta es una señal de buenas noticias. Cuando está cerca o al lado indica una buena fortuna inesperada. Estamos hablando de un método de distancia, básicamente con estas cartas, ¿no? Como el Lenormand clásico, como la tirada del gran tablero, ¿no? La influencia de las cartas teniendo en cuenta la distancia de si está cerca o está lejos del personaje, va a tener una influencia diferente. Aquí tenemos la carta 16, es la carta del barco. Esta carta es el símbolo de la riqueza y cuando está cerca indica fortuna por herencia o negocios. También esta carta nos puede predecir un viaje. Aquí tenemos la carta del pez y esta carta es un emblema de riqueza, producto del comercio, pero cuando está lejos predice fracaso o desastre. Aquí tenemos la carta de la consultante, la carta número 18 y esta carta representa a la mujer para quien se leen las cartas. Y todas las otras cartas le van a afectar gradualmente de acuerdo a la proximidad relativa. Cuando esta carta se lee, o mejor dicho, cuando se leen las cartas para una mujer, entonces la carta número 19 no tiene significado en la lectura. No entiendo realmente cómo es esta definición, que no tiene sentido la otra carta, pero bueno, estoy únicamente traduciendo lo que nos dice aquí.
Lo mismo sucede con la carta del consultante, la carta del hombre. Básicamente la misma definición nos dice que esta carta representa al caballero para quien se están echando las cartas y todas las otras cartas le afectan gradualmente de acuerdo a la proximidad relativa. Cuando se lee la fortuna a un caballero, la carta número 18, o sea, esta, la carta del hombre, no tiene significado en la lectura. Básicamente esto puede ser como que se puede incluir la carta como significador o directamente se puede excluir porque ya se sobreentiende que la lectura es obviamente para esta persona. Creo que la indicación va por este lado. Aquí tenemos la carta número 20, la carta de los lirios, y esta carta predice una vida feliz, pero tristeza familiar si está rodeada de la carta de las nubes, entonces ya nos damos cuenta que la carta de las nubes es una carta bastante negativa. Cuando esta carta cae arriba de la persona significa una vida virtuosa, pero cuando cae abajo indica inmoralidad. Tenemos aquí la carta 21, que es la carta de la cigüeña, y esta es una carta que denota cambios de residencia para mejor, ya sea tarde o temprano, de acuerdo con la distancia entre esta carta y la carta de persona. Entonces, entre más cerca es un cambio más pronto, entre más lejos es un cambio pues más retrasado. Aquí tenemos la carta número 22, que es la carta del libro, y esta carta nos está diciendo que presagia el descubrimiento de un misterio que afecta a la persona para bien, de acuerdo a la distancia. Aquí tenemos el anillo. Esta carta nos dice que cuando cae a la derecha de la persona es una indicación infalible de un matrimonio rico y feliz, pero cuando cae a la izquierda indica decepción en el amor. Aquí tenemos la carta número 24, que es el mano a mano, y esta carta nos está indicando una disposición confiable. Cuando está muy cerca de la carta número 38, que es la carta de las llamas, la carta 39, que es el corazón, 42, la carta del amor, o 47, que es la carta de la novia, la amistad se convertirá en amor. Cuando está cerca de la carta número 45, que es la carta de la medalla, se encontrará apoyo por parte de los superiores. Cerca de la carta 48, que es la carta de la caja fuerte, esta carta estaría indicando un éxito financiero. Aquí tenemos la carta 25, es la carta de las nubes. Entonces aquí tenemos la famosa carta de las nubes. Y aquí nos está diciendo, las nubes con el lado oscuro hacia la persona indican divorcio. El lado claro hacia la persona asegura felicidad en asuntos cotidianos. O sea, que hay que tener en cuenta que este es el lado más oscuro y afecta muy negativamente, y el lado de acá pues no es tan malo. Aquí tenemos la carta del parque. Entonces el parque predice un nuevo amor cuando está cerca, o también nos puede indicar falsos amigos cuando la carta está lejos. Tenemos aquí la número 27, la carta del perro, y el perro cuando está cerca representa amistades verdaderas. Si está lejos y rodeada de la carta de las nubes, hay que tener cuidado con enemigos inesperados. Aquí tenemos la carta del ancla, y esta carta nos está indicando éxito satisfactorio o empresas satisfactorias en los negocios y en el amor. Y también nos dice que esta carta rodeada por las cartas número 11, el zorro, 13, serpiente, 29, ratones, 30, látigo, 31, caminos, 35, torre, indica desconfianza. Esta carta cerca de la carta del perro indica fidelidad de la persona amada. Aquí tenemos la carta número 29, esta es la carta de los ratones y esta carta denota pérdida por robo. Cuando esta carta está cerca, se recuperará lo perdido después de muchas dificultades, pero si esta carta está lejos de la carta de la persona, la pérdida será irrecuperable. Esto es básicamente la misma definición de la carta de los ratones de Lenormand. Aquí tenemos la carta número 30, que es la carta del látigo, y el látigo cerca indica conflictos familiares, lejos indica pérdidas monetarias. La carta número 31 es la carta de los caminos, y esta carta del lado oscuro de las nubes indica desgracia, o sea que se va a teñir de la carta que tenga al lado, ¿no? Para bien o para mal. Entonces esta carta indica desgracias, los caminos, cuando está del lado oscuro, pero lejos de la persona las consecuencias negativas pueden ser advertidas. Tenemos aquí la carta número 32 y esta es la carta de la montaña, y la carta estando cerca de la persona indica la presencia de un enemigo muy poderoso. Aquí tenemos la carta del trébol, y esta carta nos dice que es un golpe de buenas noticias, pero si está cerca de la carta de las nubes denota tristezas. También nos dice aquí que si por ejemplo la carta número 2, que es la carta de la luna, no cae cerca de la carta 29 o 28, que son los ratones y el ancla respectivamente, la tristeza será de corta duración y pronto llegará la felicidad.
Tenemos aquí la carta número 34. Esto es una estrella. Nos está asegurando éxito en todas las empresas cuando está cerca. Cuando está distante indica eventos desafortunados. La carta número 35 es la carta de la torre y esta carta rodeada de la carta de las nubes indica enfermedad. Si está contigua a la carta de las nubes indica muerte. Esta es la carta de los gatos y esta carta nos está indicando adulación. Si está cerca de la carta número 6, que es la carta del ataúd, indica lesiones personales. Cerca de la carta 29, que es la carta de los ratones, o el látigo, la carta número 30, denota lucha o dificultades. Aquí tenemos los estoques. Estos son como los que se usan para las corridas de toros o quizás como los de esgrima, más o menos son espadas muy finas. Esta carta ¿cómo se llama esta carta? Los estoques. Nos advierte sobre amenazas que ocurrirán prontamente de acuerdo con la distancia entre la persona y esta carta, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta esta regla de distancia. La carta de las llamas, número 38. Esta es una carta que dice que sobre el corazón indican buena fortuna, estando pues arriba, ¿no? Calculo, en una lectura. Indica buena fortuna, neutraliza el mal, perdón, de cualquier carta desafortunada que le rodee. Entonces es una carta súper favorable porque va a disminuir lo negativo de las cartas malas. Además de esto nos está diciendo que esta carta incrementa el valor de las cartas positivas, o sea que está buenísimo. O sea que llamas con corazón, por ejemplo, podría ser como un amor pasional, ¿no? Un amor ardiente o un gran amor, por ejemplo. Está buena esta carta. Bien, vamos a ver esta otra, la carta del corazón, y esta carta nos indica que significa gran gozo cuando está cerca. Simplemente, muy cortita la descripción. Aquí tenemos la carta del vino y la carta del vino nos dice que es el símbolo del gozo y la alegría. Es muy corta la definición también, no tiene condicionantes tampoco. Aquí tenemos la carta de la rosa y la carta de la rosa indica belleza y fuerte salud. O sea que es una carta muy favorable para una lectura de salud. Aquí tenemos la carta número 42 que dice amor, o sea, está el corazón, que es como corazón órgano físico, ¿no? Y aquí tenemos el amor, ¿no? El símbolo del amor como tal, el corazón. Corazón dibujado y Cupido, por supuesto. Esta es la carta número 42. Esta carta nos dice que es una señal de que alguien te mira con ojos de gran amor y deseo. Entonces esto es como un pretendiente, ¿no? Como el tinieblo, por así decirlo, ¿no? Esa persona especial, digamos. Bueno, aquí tenemos entonces la carta del rayo, la carta 43, y el rayo denota una sorpresa desagradable en concordancia con la distancia. Aquí tenemos una carta muy propia de este mazo y también del mazo Whitman. Son de los mazos que son estadounidenses. La carta del espejo roto. Evidentemente sabemos todos que el espejo roto es una señal de mal augurio, ¿no? Entonces esta carta que nos dice, carta 44, el espejo roto predice mala suerte por varios años, pero si está lejos indica muerte de un amigo. O sea que es una carta pero malísima por todos los lados que la queramos mirar. Bien, aquí tenemos la carta de la medalla. Y la carta de la medalla denota honor y reconocimiento de la labor. Cerca de la carta número 48, que es la carta de la caja fuerte, es señal de éxito en los negocios. Aquí tenemos la carta de las vías del tren, carta número 46. Y las vías del tren predicen un largo viaje. Cerca de la carta número 44, que es la que vimos un poquito antes del espejo roto, indica un accidente grave. Si está cerca de la carta número 29, que es los ratones, indica entonces un robo. Tenemos aquí la carta de la novia, carta número 47, y esta carta asegura para una persona soltera el cumplimiento de sus más grandes ambiciones cuando esta carta cae cerca de la carta de la persona, obviamente. Si está distante, indica una vida marital turbulenta. Aquí tenemos la caja fuerte y esta carta nos dice que la caja fuerte indica riqueza. Si el lado cerrado, o sea, este lado aquí de la derecha, si el lado cerrado está hacia la persona, indica pérdida por especulación. O sea que está bueno caer del lado de acá, no del lado de acá. Bien, aquí tenemos la carta del ojo, carta número 49, y esta carta nos dice que cuando está cerca indica gran interés de parte de las amistades. Esto lo interpreté yo que sería como esto que uno dice que lo ven con buenos ojos, ¿no? Como que esa persona tiene, digamos, virtudes, ¿no? Como que es una persona sana, correcta, justa, etcétera, ¿no? Como que la gente lo ve con buenos ojos. Esto podría ser como la carta del niño en Lenormand en ese aspecto. Y también nos está diciendo esta carta que cuando está lejos indica sospecha. Aquí tenemos la carta del oso y esta carta nos está diciendo que es una señal de especulaciones exitosas.
Tenemos aquí la carta del león, que no es una carta de Lenormand, pero sí encontramos en las cartas predecesoras al Lenormand. El león que nos dice, el león presagia un golpe repentino de malas noticias. Y finalmente aquí tenemos la carta número 52, que es la carta del pastor. Y esta carta indica un intenso amor por la vida y un gran sentimiento de compañerismo. Y tenemos aquí también los extra jokers, que vi en las instrucciones que el Joker tiene un uso en este mazo. Eso lo vamos a ver en otro video. Estos son extras, evidentemente. Entonces el que se usa es este. Y tiene un significado cuando se hace la lectura de cartas. Eso lo vamos a ver en un video más adelante cuando veamos entonces paso por paso las instrucciones de la tirada corta y la tirada larga que están acá. Porque no quiero hacer todo en un solo video porque sería demasiado largo. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto de las Gypsy Witch Fortune Telling Cards. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. No olvides suscribirte a este canal si no te has suscrito. Compártelo con tus amigos y deja tu comentario en la casilla de comentarios. Hasta un próximo video. Nos vemos. Chao, chao.